Gloria a Cristo Jesús. Fíjese que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Yo estaba estudiando Efesios y miro cuánto Dios nos ha bendecido con su palabra. Fíjese cuánto no tenemos en el capítulo 1, más de 11 horas estudiando. Y todavía nos falta un poquito, un ratito más. Pero yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque yo sé que poco a poquito Dios nos va a ir capturando y poco a poquito Dios va a ir cumpliendo su propósito en nosotros. A veces hay mucha confusión entre los cristianos y a veces pues da tristeza cómo está viviendo, no el mundo, pues el mundo, pero en sí los cristianos. Yo tengo compañeros que son cristianos de trabajo, ¿verdad? Y casi por lo regular la mayoría de congregaciones el domingo pasado lo celebran en grande. Hacen obras de teatro y hacen fiesta por la resurrección. Y está bien, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema de eso. Pero alguien, pues ellos, ¿verdad? Se metieron para ver qué fiesta hacíamos nosotros y resultamos, pues normal, ¿verdad? Y gloria al Señor porque hablamos un poco de la resurrección, porque íbamos a estudiar Efesios, el tema de hoy. Imagínense si nos escuchan hablando de esto. Van a decir ustedes con su Efesios, en vez de festejar la resurrección. Menos mal que hablamos un poco de la resurrección. Y sí nos miraron y dijeron, pues sí, hablaron algo de la resurrección, imagínense algo, dice. Y le digo, bueno, ustedes celebraron la resurrección, sí, hicimos obras de teatro y ahí estuvimos ahí. Yo salí de romano, ¿verdad? De soldado romano. Y pues estaba platicándome cómo estuvo la reunión y pues gloria al Señor. Y le dije, ¿y qué sucedió en la resurrección de Cristo? Estuvimos platicando. No, pues Cristo resucitó para venir a salvarnos. Y gloria al Señor que ahora somos salvos. Le digo, ¿y ya? Entonces le dije, bueno, eso de que predicamos eso poquito de la resurrección, te lo voy a volver a recordar, no le prestaste atención. Y ahí le prediqué otra vez. Pero a lo que voy es de que ellos, bueno, muchos cristianos les gusta el movimiento. Y como que si les causa molestia que nosotros no tengamos mucho movimiento. O sea, cada quien, ¿no? Ellos deberían de seguir su fiesta y gozarse, pero ¿por qué les preocupa que nosotros no tenemos mucho ruido? Entonces, platicando por ahí le traté de explicar, pero al fin se cierran, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita, pero dice que cuando se iba a edificar el templo, no se oyó ruido, fíjate, ni el sonido del martillo. Cuando menos acordaron, ya estaba el edificio, ya estaba la edificación, ya estaba el templo. No sé si Berna recuerda la cita, si no la puedes mostrar para que vean que Dios está edificando su iglesia sin tanto ruido. Es Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7 parece. Y le estaba compartiendo y eso los deja patinando. Le digo, mira, la palabra del Señor dice que ni se escuchó el ruido y a nosotros nos gusta escuchar mucho ruido. Nos gusta el relajo, pues, ¿verdad? A tal grado de que la gente o los cristianos se aburren con esto. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya terminadas, ¿verdad? De tal manera que cuando la edificaban, ¿qué pasó? No se oía ruido, no se oía ruido. Y le digo, ¿cómo ves esto? Pues, nos gusta el ruido, le digo, nos gusta el ruido. A veces no entendemos nada. Le digo, ahí anduve yo brincando y temblando y Rambo, saca la bazuca y no entendía nada. Amén.
Ahora, no está mal eso, gozarnos y alegrarnos y todo, pero que venga con conocimiento, desde adentro, porque podemos adorar al Señor sin ningún entendimiento. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Imagínate qué tristeza es estar adorando al Señor, gritando y todo, pero sin ningún conocimiento, sin saber. Porque adorar al Señor, alabar al Señor, no es solo andar brincoteando y todo, sino es una clase de vida, de vida. ¿De qué nos sirve estar brincando y gritando y todo y saliendo somos otros? Sino que la verdadera alabanza, la verdadera adoración es una vida. Es una vida, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto muchos cristianos no lo entienden. Espero que nosotros los que estamos acá sí lo estemos entendiendo y esto no traiga desánimo. Y muchos de ustedes van a correr a otros lados por fiesta, por ruido. Amén. Porque aquí lo único que se va a escuchar es Cristo, Cristo, la palabra. Porque es lo único que nos va a llevar a la gloria. La palabra lo es todo para nosotros. Por la palabra viene la fe, ¿verdad? Por la palabra viene nuestra salvación, por la palabra viene el Espíritu, por la palabra viene el crecimiento, por la palabra somos lavados, por la palabra somos santificados, la palabra lo es todo. ¿Qué vamos a hacer si nos alejamos de la palabra? Y lo más triste es de que estemos en un lugar donde no haya palabra de Dios. Qué triste, hermano, que se suelten predicando, abran su Biblia en un versículo y lo cierran, y ellos creen que son muy acá, ¿no? Con un versículo pura gritadera. ¿Qué dijeron? Sabe. Entonces, yo por eso te decía, le daba gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Entonces tenemos que aprovechar esto y abrazar lo que Dios nos ha venido dando. Vamos a continuar con Efesios, estamos avanzando poco a poquito, ahora vamos a avanzar al versículo 13. El miércoles hablamos del versículo 12, hoy nos toca el versículo 13. Vamos a leer nuestro versículo 3 clave, que es el versículo 13 de Efesios 1. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oremos al Señor para que Dios nos revele su palabra y salgamos todos bendecidos. Bendito Dios, aquí estamos. Abrimos todo nuestro ser, Señor, a ti, para que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, para que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Bendiga a todos mis hermanos, quita toda distracción, Señor, y que, Señor, tú puedas abrir nuestro entendimiento y nos puedas dar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, oramos por todos los hermanos que se conectan en vivo y en otro día, Señor, se conectan para escucharnos, que tú también les bendigas a sus vidas, Señor, que sean grandemente bendecidos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿Cuántos recuerdan de lo que estuvimos hablando el miércoles? Por eso a veces me cuesta hablar de otras cosas, porque luego se nos olvida dónde vamos. Recuerdan que el domingo no hablamos de Efesios, eso fue la semana pasada, ¿verdad? Hace una semana. Entonces, ¿cuántos recuerdan un poquitito? Aunque sea el tema. Amén. O sea, si nada más se aprenden el tema, con eso ya se acuerdan de lo demás. Hablamos que la iglesia es para alabanza
de la gloria de Dios. Y ya con eso ya empieza usted a recordarse lo que estuvimos estudiando en ese día. Amén. Dijimos que la expresión para alabanza de su gloria aparece 3 veces en el capítulo 1. Y eso de que la mencione 3 veces para alabanza de su gloria no es casualidad, sino que tenemos que prestarle atención. Amén, hermanos. Dijimos que para que Dios, el único Dios verdadero, porque solamente hay un Dios, amén, no hay 3 dioses, porque muchos creen que nosotros al hablar de la Trinidad, de hablar del Dios triuno, hablar del Padre, del Hijo y el Espíritu, hablamos de 3 dioses y no es así. Es un solo Dios verdadero, porque hay un solo Dios, no hay 3. Solo hay Dios, hay un Dios verdadero, pero venimos nosotros aprendiendo cómo Él nos revela este misterio de su voluntad. O sea, de que Él, ya aprendimos pues de que Él tuvo un deseo, y ese deseo era tener un pueblo, una iglesia, ¿verdad? Que estuviera llena con su vida, para que lo expresara aquí en la tierra, pero para eso Él tenía que usar, ¿qué? Su economía. Para eso Él tenía que procesarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para lograr llevar a cabo su propósito. Si no usa de su dispensación o su economía o su procesar, Dios no puede cumplir su propósito. Amén, hermanos. Por eso cuando Pablo dice para alabanza de su gloria, 3 veces nos la dice para que entendamos que Dios como Padre nos bendice, Dios como Hijo nos bendice y Dios como Espíritu Santo nos bendice. Él es el mismo Dios, pero en Dios está la fuente de todas nuestras bendiciones. Dios el Padre es la fuente de todas las bendiciones, pero esas bendiciones nos las da a través de su Hijo. Amén, hermanos. Pero las vamos a llegar a disfrutar esas bendiciones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de una vez nos las dice, miren, aquí están, son de ustedes para que las disfruten. Amén, hermanos. Y de esta manera nosotros podemos lograr el propósito de Dios, ¿verdad? Llegamos a experimentar las bendiciones de Dios y logramos entonces alabar al Señor, ¿verdad? A expresar a Dios, y eso es gloria. Llegamos a ser una iglesia gloriosa, una iglesia que está llena de la vida de Dios. Entonces eso es lo que Dios anhela de nosotros, hermano. Amén. Entonces, vamos al versículo 10 de Efesios 1. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Diga conmigo, dispensación. Es lo mismo que proceso, es lo mismo que economía, es lo mismo que administración. Dios tenía que dispensarse, Dios tenía que pasar por un proceso para llegar a hacer nuestra vida. Ya lo hablamos mucho, ¿verdad? Un pescado, un pez en el mar está perfecto, pero no te lo puedes comer. Tiene que pasar por un proceso para que llegue a ser tu vida. Amén. Lo mismo Dios. Entonces cuando hablamos de la dispensación, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces cuando hablamos de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dijimos que la mayoría de maestros, no todos, pero la mayoría, cuando tocan estos versículos, y encuentran esa dispensación y la enseñan acerca de las dispensaciones por las cuales Dios ha venido trabajando. Amén. Pero es importante que nosotros vayamos captando, pues que unos enseñan que son 7 dispensaciones, las cuales es correcto, no estamos en contra de eso, ¿verdad? Pero nosotros miramos ¿cuántas dispensaciones? 4, ¿verdad? 4 dispensaciones, ¿verdad? Que son parte de esas 7 dispensaciones.
¿Se acuerdan que miramos primera dispensación, que es la dispensación de Adán, ¿verdad? Hasta la dispensación de Moisés, o sea, la ley, en Romanos capítulo 5, versículo 14. Estoy retrocediendo un poquitito para conectarnos con el mensaje de hoy, porque ya tenemos una semana, ¿verdad? Si no, no nos vamos a conectar y no vamos a captar bien el mensaje de hoy. Por eso estoy refrescando la memoria un poquito, para que entonces entremos de lleno a nuestro estudio, así como en las telenovelas. En el primer capítulo te lo dan de lo que vistes en el anterior, para que te metas de lleno, y al final te dan una probadita del capítulo que viene para que estés emocionado, porque a veces dices, de una vez me lo aviento porque se ve que está bueno, ¿sí o no? Y luego se termina y queda más bueno, y a veces te duermes hasta las 2 de la mañana mirando la serie. Amén. Lo mismo aquí, pues, vamos a recordar un poquito y luego vamos a entrar a nuestro estudio de hoy, y para terminar te voy a dar una probadita del capítulo o del mensaje que viene, para que te quedes prendido. Amén. Entonces, Romanos 5, 14, no obstante reinó la muerte desde ¿quién? Hasta Moisés. Ahí está una dispensación, ¿verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces miramos primera dispensación Adán, segunda dispensación, ahí dice que es la dispensación de Moisés, es decir, la dispensación de la ley. Y luego miramos San Juan capítulo 1, versículo 17, para mirar otra dispensación, que es la dispensación de Moisés a la dispensación de Cristo, dígase la gracia. Dispensación de Adán, primera dispensación, hasta Moisés. De Moisés, segunda dispensación, hasta Cristo, ¿verdad? Dígase la gracia. Tercera dispensación, la gracia, ¿verdad? Adán, Moisés, Cristo, que son parte de las 7 dispensaciones que los demás hermanos enseñan. Amén. Ya miramos que hablan de la inocencia, de la conciencia, ¿verdad? Que son antes de la caída, cuando estaban inocentes en el huerto, y luego después cuando vino el pecado, y luego vino después de los que pecaron, de Adán. Entonces, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces miramos la tercera dispensación, que es la dispensación en la cual estamos ahorita, la dispensación de la gracia, que ya está a punto de terminarse, ¿verdad? Así como se terminó la dispensación de Adán hasta Moisés, y luego entró la dispensación de la ley, y así como terminó la dispensación de la ley cuando vino Cristo, entonces cuando regrese Cristo por segunda vez, termina la dispensación de la gracia, y entramos a la cuarta dispensación, que es la dispensación del milenio, del reino de 1000 años de Cristo, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 5 y versículo 6, se los di de tarea, no sé si lo leyeron en su casa, pero bueno, lo vamos a leer para que veamos que esta es la última dispensación, que es la dispensación del reino. Muchos llaman la dispensación de la eternidad, pero esa no es dispensación, entramos a la eternidad futura, amén, que es a donde es regresar otra vez a casa, principio y fin son iguales, ¿ok? Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temáis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entró ahora el reino, otra dispensación. Amén, hermanos.
Brinca el capítulo 21, versículo 5, 6 y 7. Para que miremos que Dios va cumpliendo su propósito, va cumpliendo su propósito. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Qué dijo? Hecho está. Yo soy, porque todo tenía que ser reunido bajo esa cabeza que es Cristo. Amén. Al final, Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero un día se va a manifestar todo eso. Todo será sujeto a Cristo. Él será la cabeza de todas las cosas, lo aprendimos. Por eso dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Después de que esto se cumpla, entramos ya a la eternidad futura, que es la nueva Jerusalén. Y se termina ahí. Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de Dios, de ahí seguirá otra cosa que no podemos ya decir nada porque no lo tenemos acá registrado, pero de que vamos a seguir con el Señor. Amén. Entonces, miremos pues que en todas las dispensaciones, en las 7 o en las 4 dispensaciones que estamos hablando, el deseo de Dios siempre ha sido el mismo, impartirse dentro del hombre como vida. Desde el principio, Adán, ¿qué le dijo? Ahí está, para que comas. Y sí comió, pero todo lo contrario. ¿Y que vino a expresar? Vino a expresar pecado. Dios quería que el hombre comiera del de la vida para que expresara la vida de Dios. Ese ha sido el propósito de siempre impartirse como vida. Gloria al Señor porque Dios lo va a lograr. Amén, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla pues no habla de dispensaciones, ¿verdad? Sino que está hablando de la dispensación de Dios, para que entendamos que no podemos enfocarnos en las dispensaciones como Dios ha venido trabajando, sino en su dispensación de Él. ¿Cómo es que Él tuvo que pasar por un proceso? Por eso habla de la dispensación, no dispensaciones, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, de que claro que tiene un cumplimiento, por eso el Señor en Apocalipsis dijo, hecho está, porque tiene un cumplimiento por el cual Él va a cumplir su propósito. Dios se procesó, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para impartirse como vida y de esa manera lograr su propósito. Por eso gloria al Señor, porque al final Dios va a lograr su propósito. Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Un día dice la palabra que a la iglesia se le concedió vestirse como esa novia gloriosa, como esa esposa gloriosa para casarse con el Señor. Y no solo eso, sino que al final tenemos a la nueva Jerusalén, la esposa para la eternidad. Ahora ahí sí ya lo termina todo. Ahí sí, todos los cristianos, habidos y por haber, ahí somos la esposa para la eternidad. Una esposa que está totalmente llena de la vida de Dios. Una iglesia, una esposa gloriosa. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Una ciudad llena de la vida de Dios. Amén. Entonces Pablo nos está hablando de esta dispensación, del proceso de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, para poder impartirse como vida dentro de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, es por eso que en este capítulo están las bendiciones del Padre, están las bendiciones del Hijo y están las bendiciones del Espíritu. Las bendiciones del Padre para alabanza de su gloria. Las bendiciones del Hijo para alabanza de su gloria. Las bendiciones del Espíritu para alabanza de su gloria. Amén, hermanos.
Entonces, Dios tuvo que pasar por ese proceso para que nosotros pues le alabemos, le alabemos. Por eso hemos venido diciendo que como cristianos, como iglesia, no podemos estar callados. Amén, hermano. Tenemos que expresar la vida de Dios. Tenemos que alabarle y al estar alabándolo significa que estamos llenos de la vida de Dios y eso es gloria. Amén, hermanos. Entonces, entre más participemos nosotros de la vida de Dios, entre más permitamos que la vida de Dios se extienda en todo nuestro ser, dijimos que va a haber más gloria. Entre más disfrutemos las bendiciones de Dios, entre más disfrutemos esa vida preciosa que está en nuestro espíritu, entre más le permitamos que se extienda todo nuestro ser, pues se va a expresar en nosotros. Va a haber más expresión, va a haber más alabanza y eso se llama gloria. Amén. Gloria es Dios expresado. Gloria es Dios expresado. Vamos a darle gloria a Dios, hermanos. Es que tienes que expresar a Dios. Alábale. Señor, te alabamos. Gracias porque has sido bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Eso es alabar al Señor. Amén. Cuando tus hijos te dicen, gracias papito, porque me dice, esos te están alabando a ti. Amén. Entonces nosotros tenemos que alabar al Señor por todas sus bendiciones. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, al final dijimos que Dios va a lograr su propósito, pero el deseo de Dios es de que hoy es el día. Hoy Dios quiere que nosotros experimentemos esa vida preciosa. Hoy Dios quiere tener su expresión hoy día. Amén, hermanos. Todo aquello que viene, acuérdense que solo es manifestación de lo que nosotros estemos viviendo hoy en día. Hoy en vida nosotros podemos expresar a Dios. Hoy en día nosotros podemos ser esa iglesia gloriosa, una iglesia o cristianos llenos de la vida de Dios. Amén. Es por eso, hermanos, por eso ahora sí podemos entrar en nuestro tema de hoy. Hoy vamos a mirar el sello del Espíritu Santo de la promesa, para que vea cómo Pablo nos muestra cómo es que nosotros tenemos que estar seguros de esas bendiciones del Señor. Y es algo bien bonito. Vamos a Efesios versículo 13 del capítulo 1, nuestro versículo clave. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en el versículo 14, Pablo dice que este Espíritu que nos sella viene a ser también las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, que es, y si nosotros lo leemos con cuidado, le captamos, para que vea lo que es el Espíritu Santo como sello y lo que es el Espíritu Santo como arras. Amén. En el versículo 13 lo leamos todos juntos para que veamos de seguidito y le captemos. En él también vosotros, léalo conmigo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ya se me perdió la cuenta, pero ya entramos nosotros aquí a las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? Es una bendición. El Espíritu Santo nos sella y el Espíritu Santo también es las arras de nuestra herencia hasta, amén, hasta
la redención, ¿verdad? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Está hablando hasta la glorificación de nuestros cuerpos, pues. Amén, hermanos. Pero fíjese, entonces, aunque nosotros vamos a estar enfocados en el versículo 13, hoy vamos a estar hablando del sellar para que nosotros lo podamos disfrutar así con más, ¿cómo decir? Con más calma, pues. Porque si cubro los dos, por tratar de cubrir los dos, no voy a ni explicar uno ni el otro. Entonces, por eso me voy a enfocar mucho, aunque hable poquito de el Espíritu Santo como arras, me voy a enfocar más en el sellar, ¿verdad? Entonces, porque así lo vamos a disfrutar nosotros un poquito más. Amén. En el tiempo antiguo, hablando del sellar, hablando del Espíritu Santo, de la promesa como arras, porque fíjate, si nosotros le prestamos atención al versículo 13, hay muchos detallitos ahí, porque para ser sellados hay un tiempo, hay un proceso. Primeramente dice que tenemos que oír la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y luego tenemos que creer. Por eso primero se te predica y luego después tú crees, y luego cuando tú crees viene el Espíritu Santo como un sello y te sella. Amén. Y luego ese Espíritu Santo viene a ser las arras de tu herencia hasta la posición adquirida. Amén. Fíjense qué bonito es esto. Entonces, no, si nos queremos ahí detener, ahí hay mucho material. Pero tenemos que avanzar. Voy a tratar de cubrir estos dos puntos entre hoy y el domingo. Amén. Entonces, cuando hablamos del sellar del Espíritu Santo, tenemos que remontarnos al tiempo antiguo. Pablo se rozó con mucha gente de un alto rango. Pablo no era cualquier persona, él era un hombre estudiado. Hay quienes dicen que Pablo llegó a ser hasta, ¿cómo se dice de esos? Sí, senador, fíjate. Pablo sabía de lo que estaba hablando, él sabía de lo que era un sello, de lo que significaba un sello. Y si tú has visto películas, los reyes, los gobernadores tenían un sello. Unos tenían un sello normal, ¿verdad? Que tenía la imagen de dicha persona. Otros traían un anillo, que hasta cuando se moría se peleaban por el anillo, porque era el sello. Entonces Pablo sabía lo que estaba hablando y los efesios yo creo que entendían eso. Ojalá que nosotros lo entendamos también, lo que es el sellar del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el tiempo antiguo este sello se usaba para validar un documento. O sea, una carta, ¿verdad? Una carta que se llevaba el sello de dicha persona. Y eso hacía válido. Entonces cuando abrían esa carta y no llevaba el sello, no lo creían. Era un engaño. Pero cuando miraban que llevaba el sello, decían, no, esto sí es verdad. Esto sí viene en serio. Amén. Entonces ese sello era para validar un documento. También este sellar era la garantía de una propiedad. O sea, este sellar era para garantizar dicha propiedad. Amén. Es decir, en el tiempo antiguo, cuando se compraba un terreno, cuando alguien iba a comprar un terreno, se le entregaban primero sus documentos sellados de que eran legales, ¿verdad? Pero después se le daba un pedazo de tierra como un anticipo, porque vamos a mirar ahorita que el sellar también es como una porción, como un anticipo, ¿verdad? Pero primero se le daban esos documentos, así como cuando usted compra un carro, una casa, ¿verdad? Que le dan unos documentos
en donde primeramente sus documentos son legales, pertenecen a un dueño, pero después pasan a ser de usted, que un día van a ser de usted. Amén. Era como un enganche, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien iba a comprar un terreno, se le daba un enganche, un pedazo de tierra para que mirara que un día iba a ser totalmente de él, porque tal vez no tenía lo suficiente para comprar todo el terreno de un solo, entonces daba un enganche y también le daban una porción para que dijera, oh, esto está bueno, ¿verdad? Un día va a ser mío. Lo mismo a hoy en día, por ejemplo, si compras una casa, ¿verdad? ¿Qué haces primero cuando compras una casa? Tienes que dar algo que se llama down payment, ¿verdad? Tienes que dar un anticipo, ¿sí o no? Tú das un anticipo y luego ellos te entregan una casa. ¿Pero la casa es tuya? Bueno, sí y no. Es tuya porque ya diste un anticipo y te dieron tu casa para que la disfrutes. Pero no la vas a llegar a disfrutar tan bien como cuando des tu último pago. Amén. Hasta que la acabes de pagar, entonces vas a decir, ahora sí, es mía. ¿Sí o no? Es tuya porque ya estás ahí metido, ya diste un anticipo, ya te dieron tu casa. Pero ese anticipo es la fe de que tú vas a continuar los pagos hasta que sea tuya. Lo mismo un carro, ¿sí o no? Pues entonces, hermanos, vayamos pues viendo lo que está Pablo diciéndonos. Amén. Pablo dice que nosotros, los que escuchamos el Evangelio y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primeramente, miremos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por ejemplo, todos los que tienen sus casas, sus carros, aunque no los han terminado de pagar, pero tienen su nombre. Son de ustedes. O sea, primeramente miremos pues que el sellar es para garantizar de que nosotros sí somos hijos de Dios, para garantizar de que nosotros sí somos redimidos, para garantizar que nosotros sí somos celestiales, hermanos. Es la garantía. Qué triste es que muchos cristianos hoy en día están todavía debatiendo en que la salvación se pierde. No han entendido, hermano. Nosotros tenemos que estar contentos porque el sellar del Espíritu Santo de la promesa es la seguridad, es la garantía primeramente de que somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, somos hermanos, somos parte de la familia del Señor, somos gente de arriba, somos gente celestial. Ahora, ¿cómo surgió esto? ¿Por qué nosotros lo aseguramos? Porque yo te puedo asegurar de que yo soy hijo de Dios y te lo puedo garantizar porque la palabra lo dice, que nosotros habiendo creído, ¿verdad? Versículo 13, en él también vosotros habiendo creído. Ahora bien, si tú te vas al versículo 12, Berna, porque de repente ustedes se van a ir a investigar. Espero, porque hay que investigar, ustedes tienen que investigar lo que yo les hablo para que digan, sí nos habló de parte de Dios. No es bueno que te comas todo, ¿verdad? Porque si no vas a otro lugar y te comes lo que te dan. Si no, uno tiene que decir, este sí me está hablando palabra, ¿verdad? Si vas al versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si tú vas a otras traducciones, van a decir, nosotros los judíos esperábamos primero en Cristo. Y luego versículo 13, en él también vosotros, o sea, ya hablando a los gentiles, ¿verdad? Entonces, porque usted va a ver otras traducciones que van a decir, nosotros los judíos esperábamos en Cristo primero, y luego después ustedes. Pero tenemos que entender pues que cuando hablamos, porque Pablo es judío y está hablando de los demás. Ellos dicen, nosotros primero esperamos y luego ustedes porque fue enviado a los gentiles. Pero al final, tanto judíos como gentiles somos uno en Cristo Jesús. Amén, porque somos metidos por medio de la fe en Cristo. Pero no tenemos que confundirnos porque cuando habla otras traducciones de los judíos, tenemos que entender que no se refiere a los judíos terrenales,
porque esos no son de fe. No se refiere a los judíos de la ley. Ellos no son de fe. Ellos son de mandamientos, son de ordenanzas, no son de fe. Por eso Pablo tuvo que llamarle mucho la atención a los hermanos gálatas. Amén. Que ellos son de fe, no son de la ley. Han sido libres. Amén. Entonces, porque cuando habla de los judíos, está hablando de los judíos de arriba. Aquellos de arriba sí son de fe. Amén. Está hablando de la libre, no de los de la esclava. Entonces, hermanos, pero al final aprendimos que de los dos hace uno, porque todos nos hacemos uno con Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Somos uno en Cristo Jesús. Pero solamente te traje aquí por si tú lees otra traducción y no te confundas, ¿verdad? Dice ahora ustedes. Entonces, hablando ya de nosotros, dice que primeramente nosotros, como creyentes, nosotros, fíjese, debemos de alabar a Dios porque nosotros somos de fe, hermanos. Nosotros somos gente de fe. Y es por fe que nosotros disfrutamos de todas estas bendiciones de Dios. Es por fe. ¿Qué hemos hecho nosotros? Solamente creer. Solamente es creer. Y por fe también vivimos. Y por fe también estamos viviendo la vida de Cristo. Es por fe. Nosotros venimos aquí por fe, por fe, por fe. La gente quiere ver, la gente quiere ver. Por eso, si no tienes cuidado, de repente te gana la atención. Es que aquí no se ve mucho, no se trata de ver, se trata de que creas. Se trata de creer, hermanos. Esto es de fe. Amén. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está con nosotros, yo sé que Dios va a cumplir su propósito. Y también la Biblia me dice que esto que estamos hablando no es para multitudes. Dios está preparando un pequeño remanente. Dios para hacer el cambio de dispensación, cambio de era, ¿verdad? Dios ha usado un pequeño remanente. Dios ha usado remanentes, Dios se ha reservado remanentes. Pues Dios, como va a hacer un cambio de era, va a terminar la gracia para entrar al reino. Dios está preparando un remanente que le es fiel a Dios para con ese hacer el cambio para el reino. Que Dios nos ayude a hacer de esa pequeña manada. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darlos el reino. Una pequeña manada, hermano. Nosotros tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, anhelamos ser de esa pequeña manada. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos y tenemos que alabar a Dios por eso, porque nosotros somos gente de fe. Dios lo planeó todo y Él sabía que yo y tú íbamos a ser de fe. Por eso tenemos que estar, hermanos, contentos, porque no todos son de fe, no todos van a creer, dice. La palabra dice que no todos van a creer. Pero tú y yo hemos creído al Evangelio, porque así Dios lo tenía planeado. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Porque yo sí soy de fe. Tal vez hubo un momento o años que nosotros no queríamos nada con Dios. Nosotros rechazábamos el Evangelio. Venían, nos predicaban y lo rechazábamos porque todavía no era el tiempo. Porque Dios tiene un tiempo para todos. Amén, hermanos. Algunos Dios los alcanza temprano, algunos a media vida, algunos al final, ya casi para morirse. Pero Dios tiene un plan. Gracias a Dios que a mí me llamó cuando yo apenas tenía 23 años. Gloria al Señor, hermanos. Y pues más de mi vida he sido cristiano. Gloria al Señor. Y si a ti te llamó apenas, pues gloria al Señor, porque eres de fe y tenemos que alabar al Señor. Mira que nosotros somos gente de fe, gente de esperanza. Allá gente incrédula, sin esperanza, hermano. Pueda que tenga todo, pero al final se acabó todo y se acabó su vida. Le espera un castigo eterno, hermano. Tal vez tú no tengas nada aquí, pero tienes todo en Cristo Jesús. Por eso, hermano, uno no debemos de cansar de darle gracias a Dios. Fíjate que Dios sabía que tarde que temprano nosotros caeríamos rendidos a sus pies. Yo le daba gracias al Señor porque yo me acuerdo cuando a mí me hablaban, pues a mí quien me empezó a hablar primero fue mi hermano Berna. Eso jamás lo olvido. Tú tampoco te debes de olvidar a los que Dios usó para que
tú vinieras a los pies, y siempre debes darle gracias a Dios por esas personas. Yo doy gracias a Dios por Berna, que fue el primero que me evangelizó. Doy gracias a Dios por los que más siguieron trabajando conmigo. Está la familia Quiroz, están en Texas ellos fueron los tutores, los que estuvieron a mi cargo, cuidándome en la vida de la iglesia, enseñándome lo que era la vida de la iglesia. Y siempre les hablo y les digo, miren, gracias a Dios, porque aquí está el trabajo, no ha sido en vano su trabajo de usted. Yo no he hecho en vano su trabajo de ellos. El trabajo de Berna no ha sido en vano, aquí estamos. El trabajo de la familia Quiroz no ha sido en vano. El trabajo de otros pastores que me han pastoreado no ha sido en vano. Tú no hagas vano el trabajo de tu pastor. No hagas vano el trabajo de aquellos que te predicaron, hermano. Ellos van a estar siempre agradecidos de verte, de ver que su trabajo no ha sido en vano. Amén. Y esa es su gloria de ellos. Amén. Entonces uno, hermano, yo hasta me compuse un corrido, fíjate. Porque hasta ahora estoy hasta componiendo. Algunos no se dan cuenta, yo les mandé un canto de las bendiciones de Dios y algunos pensaron que era no sé qué. No, y solo puse los versos y salió bonito. Es más, tengo otro de ya metido con cuando hablamos que Él es la cabeza de todo. Y lo puse y salió tan bonito. O sea que la palabra es un cántico tan hermoso que lo pones y solito salen los cantos. Ahí luego te paso el que me compuse yo solo. Como nadie me compone uno, yo me lo compuse solo. Sí, Calle y Berna eran hermanos, son hermanos, sí, amigos inseparados. Entonces debemos de ser agradecidos. Somos de fe. Amén. Cuando creímos en el Evangelio, ¿te acuerdas cuando te predicaron? Al principio no lo creías, pero llegó el momento en que lo creímos. Cuando nosotros lo creímos, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo bien, cuando me estaban predicando y ya no pude más. Se llegó el momento y caí postrado ahí. Y en el momento en que yo caí postrado y creí en el Evangelio, creí en Cristo Jesús, en ese mismo instante vino el Espíritu Santo y me selló, como diciendo, ahora eres mío, como diciendo, no que no, chiquito, eres mío. Y aquí estamos. Lo mismo contigo, no querías, ¿sí o no, hermano? No querías, aún todavía ni quieres, pero ¿qué le vas a hacer? Dice Dios, ya estás metido en este asunto. Porque ya ves que cuando tú te quedas y no quieres venir, ¿cómo el Espíritu Santo trabaja en ti? ¿A poco no? ¿Cómo estás derrarguyendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres mío, ya estás metido y ahora le entras porque le entra. Y el Espíritu Santo nos derrarguye y nos vuelve a Dios, hermano. Gloria al Señor. Por eso yo descanso en el Señor. He aprendido a descansar en el Señor. Señor, tú trabaja, que sea tu Santo Espíritu en los hermanos, derrarguye las vidas, derrarguye los corazones, tráenos a ti, captúranos. Tenemos que estar orando y Dios va a cumplir su propósito, porque es Dios. Esto no es por fuerza, no, esto es Dios en nosotros. Amén. Entonces cuando creímos, ahí el Espíritu Santo nos sella, como garantizando que su obra en nosotros es verdadera. Y nadie te puede decir, menos el diablo, que eso no es verdadero. Claro que eso es verdadero. La obra que Dios ha iniciado en nosotros es verdadera porque su palabra lo dice. Nos garantizó, hermano, que nuestra fe es verdadera. Nos garantiza que nuestro nacimiento es verdadero. Nos garantiza que ahora somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Tal vez nos miren como chamucos todavía, pero la Biblia le dice que porque yo creí, fui sellado y tengo el sello de Dios. Y el diablo lo sabe. Hermano, pero el mundo también lo tiene que saber, que nosotros tenemos el sello de Dios. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué tremendo. Dice el Espíritu Santo de la promesa, y esto no muchos cristianos lo entienden. Tenemos nosotros que entender que fuimos sellados, pero con el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios, desde que tuvo el plan, venía ese sellamiento diciendo, yo los voy a garantizar, yo voy a hacer mi obra en ellos y yo los voy a sellar, porque ellos van a ser parte mía, van a ser mi pueblo, ¿sí o no, hermanos? Entonces Dios
lo planeó todo perfectamente. Y Él venía prometiendo que Él nos iba a bendecir con su Santo Espíritu. Por eso tenemos que estar dando gracias al Señor siempre, porque esta es una gran bendición. No todos tienen esta bendición de ser sellados. Mira, tenemos el sello de Dios. ¿Puedes imaginarte el valor que tenemos nosotros? Hermano, esto es bien serio. Soy propiedad de Dios. Soy un hijo de Dios. Dios lo prometió. ¿Desde cuándo Dios lo prometió? ¿Y en quién no lo prometió? Bueno, pero ¿a quién se lo prometió? A Abraham. ¿Verdad? Claro, todos contestaron bien en Cristo, pero se lo prometió a Abraham. ¿Verdad? Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia, ¿sí o no? Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Dios le prometió a Abraham que a través de él, ¿verdad? De esa simiente que es Cristo como el Espíritu Santo, iba a bendecir a todas las familias, dándoles el Espíritu, dándoles el Espíritu. Amén. Fíjate, 2 de Corintios, para que miremos que tenemos el sello de Dios. Tenemos la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, 21 y 22. ¿Lo tienes? Dice, porque todas las cosas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos ungió. ¿Y qué es la unción? ¿La unción no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Él se derramó como el Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo 22, el cual también, ¿qué dice? El Espíritu Santo nos unge y luego nos sella. Amén. Y luego también otra vez el apóstol Pablo menciona, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque tiene dos asuntos muy serios que tenemos que entender. Pero primero estamos con el asunto de sellar. Primero Dios nos sella, nos sella para mostrarnos que somos propiedad de Él. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios. Dice que Él nos ungió, el cual también nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, hermano. Y dijimos que Él ya lo había prometido porque es el Espíritu Santo de la promesa. Ya lo venía prometiendo. ¿Y cuándo llega ese cumplimiento? Cuando, hermano, cuando se nos predica y luego nosotros creemos en el Evangelio, viene el Espíritu Santo, ese que se había prometido, y entra como la unción, entra en nosotros, se derrama en nosotros y nos sella. Y luego también dice que son las arras de nuestra herencia. Pero espérate un poquito, primero nos sella. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Veamos la promesa del Espíritu Santo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿por qué? Por la fe, porque hay que escuchar y creer al Evangelio. Amén. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Dios lo había prometido, Dios lo prometió en Abraham, que en él seríamos bendecidos. ¿Bendecidos con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo vendría y nos sellaría como hijos de Dios, como propiedad de Dios. Amén. Entonces, miremos. Cuando Cristo vino a esta tierra, como en Él íbamos a ser bendecidos,
Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, ¿se acuerdan que Él siguió hablando lo mismo? Él dijo, me tengo que ir, ¿sí o no? Hablando de que tenía que morir en la cruz, dijo, pero no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, ¿verdad? Crean en mí. Le dice, Él habla de que no los va a dejar huérfanos, ¿se acuerda? En San Juan 14, habla de que no los va a dejar solos, de que no los va a abandonar. Él dice, voy a ir y voy a venir otra vez, para que donde esté yo, ustedes también estén. Y habla de que tiene que ir a su casa, ¿verdad? A la casa, a preparar morada. Y aquí es donde los hermanos se pierden y ellos dicen, pues fue a prepararnos una casa para que cuando nombramos vayamos todos a una casa. Y qué triste, hermano, porque la Biblia no dice eso. Una vez desilusioné a un hermano porque me dijo, hermano, cuando yo me muera, me dijo, quiero que me cante ese canto más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y le dije, se lo canto, está bonito el canto, pero no tiene nada de casa allá, hermano. Se enojó y dijo, ya ni voy. Ya no se lo voy a cantar cuando se muera. Porque se enojó, le molestó. ¿Cómo? Si Dios fue a prepararnos una casa. Dios andaba buscando una casa donde morar Él. La Biblia dice que nosotros somos la casa de Dios, somos la morada del Espíritu Santo. Está hablando de que Él está hablando lo mismo que de la promesa del Espíritu Santo. Cristo tenía que ir a la cruz para, después de resucitar, ascender al Padre y descender como el Espíritu Santo de la promesa, para entonces venir y morar dentro de los creyentes y entonces sellarlos como garantía y seguridad de que ahora son hijos de Él. Por eso dice, no los voy a dejar, no los voy a dejar, voy y vengo, ¿verdad? Les voy a mandar un consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor, hermano, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llegaba y se iba, pero ahora, hermano, qué bendición. Antes era externamente, desde Génesis el Espíritu obraba afuera de todos, pero ahora en el Nuevo Testamento, en este tiempo, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, vino a morar dentro de nosotros. ¿Cómo no estar agradecido? Yo tengo la vida de Dios, tú tienes la vida de Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la garantía, la seguridad de que son hijos de Dios porque fueron engendrados por el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición, hermano! Somos hijos de Dios. No tienes que dudarlo. San Juan 14:15. Regresando a lo que te estoy hablando para que veas que estamos hablando de la palabra del Señor. San Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y está hablando de aquí estoy con ustedes, pero voy y vengo como el Espíritu Santo y moraré es decir, dentro de ustedes. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dios se lo prometió, Dios lo cumplió. Juan 20:21, ¿verdad? En la resurrección ya es el Espíritu Santo, se imparte, se sopla en sus discípulos y se cumple la promesa. Amén. Y habiendo dicho esto, se sopló en sus discípulos y les dijo, ahora sí, en resurrección, aquí está el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sí, reciban el Espíritu Santo. Es la misma vida de Dios como el Espíritu impartida dentro de los discípulos, de los apóstoles, para ser parte de ellos. Amén. Uno con ellos, hijos de Dios. Mira usted qué bendición, hermanos. Entonces,
Este sellar no es externo, sino interno en nuestro espíritu. Dios nos sella con su Santo Espíritu en nuestro espíritu para que seamos propiedad de Dios. Nuestra salvación está garantizada. Tu salvación, mi salvación, está garantizada. Somos los hijos de Dios. ¿Alguien puede decir conmigo? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora bien, espero que estás entendiendo el sello. Es propiedad de Dios. Tú, yo estamos sellados. Tenemos el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Ahora, es bueno gozarse y es bueno estar agradecidos, pero quiero que miremos lo serio que es este asunto. Lo serio, porque Pablo no dice que fuimos sellados. Si regresamos a Efesios 13, y luego el 14, para que miremos que no solamente estamos sellados, para que sí hay que vivir agradecidos y contentos, pero hay que prestar atención al versículo 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, versículo 13, está bien, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, eres propiedad. Amén, hermanos. Tu salvación, mi salvación, está garantizada. Somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Fíjate, por eso el Espíritu Santo nos sella como diciendo, sí, ustedes son propiedad de Dios y todas las bendiciones de Dios son de ustedes. Por eso, por el sello podemos decir que nosotros somos los hijos de Dios. Somos los que Dios escogió para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Somos los que Dios redimió en el amado. Somos a los que Dios lo hizo parte de su cuerpo y Él es la cabeza. Por eso el sello nos está, y luego el sello dice, ahí te va mi bendición. Esto es verdadero. Es garantizado de que eres hijo de Dios. Es garantizado. Pero ahora miremos versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahora bien, por eso te decía, miremos para estar terminando y te voy a dar una probadita de lo que viene en el siguiente capítulo, para que no te la pierdas. Miremos lo serio que es este asunto. Gloria a Dios, una vez más, gloria a Dios que somos propiedad de Dios. Él nos ha sellado con su Santo Espíritu, pero este sello es para que nos identifiquemos como lo que somos. Efesios no es para reprocharte nada. Efesios es para que entendamos quiénes somos en Cristo. Somos gente celestial. Somos gente celestial. No somos de aquí de la tierra. Amén, hermanos. Somos la iglesia de Dios, la iglesia celestial. Estamos aquí con un propósito de expresar la vida de Dios. Entonces vayamos captando que Dios nos sella, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia, pero mira qué responsabilidad, hermano, la nuestra. Esto es para que, este sello es para que te identifiques como lo que somos. Tienes el sello de Dios, eres un hijo de Dios, entonces compórtate. Entonces comportémonos como lo que somos. Yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a andar yo viviendo otra vida? Si yo vivo otra clase de vida, o sea, yo vivo como la vivía antes, entonces estoy usando mal ese sello, hermano. No estoy usando correctamente el sello, porque el sello que yo tengo me dice que yo soy un hijo de Dios. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a esa clase de vida. Tengo que identificarme pues como lo que somos. Por eso Efesios nos quiere llevar hacia arriba, amén. Dios, hermanos, quiere que entendamos que somos sus hijos para que nosotros lleguemos a estar llenos de esa vida y al final Él pueda cumplir su propósito, que es ser expresado, ser glorificado, amén, hermanos. El sello no solamente es para que digamos soy hijo de Dios, sí, por un lado, pero el otro lado es las arras, es decir, es para que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios. O sea, de que las arras, hermanos,
no es solo para que, perdón, el sellar no es solo para que digamos, yo ya soy hijo de Dios. Ya el pastor dijo que es garantía, es seguro de que soy hijo de Dios, entonces soy hijo de Dios para siempre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque muchos tienen ese concepto. Y muchos se desaniman porque dicen, no, pues pastor, entonces qué chiste. Si yo soy salvo para siempre, entonces yo puedo vivir como quiera. Me han dicho, ¿puedo yo hacer lo que quiera, pastor, si yo soy salvo para siempre? Le digo, sí, puedes hacer lo que tú quieras. Pero acuérdate, pues, de que por no vivir la vida de Cristo vas a ir al castigo. Eso usted lo por seguro. La Biblia lo dice. O sea, nosotros no podemos irnos para atrás. Dice Hebreos que si alguien retrocede, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos avanzando. Y si nosotros somos los que decimos, yo ya soy hijo de Dios y ya no me pierdo, entonces, puedo vivir como quiera, pero ten cuidado, te van a castigar duro. Hebreo dice que te espera un castigo horrendo. Y por eso dice mismo Hebreo, dice que horrible, terrible, o ¿cómo dice? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque ya no va a haber más ofrenda por el pecado, dice, ya vino Cristo y pagó el precio. Ahora lo que queda es obedecerlo y vivir su vida, si no, agarrémonos, hermanos. Entonces, esto no es para que digamos, ya soy cristiano. No, hermano, esto es para que nosotros tomemos en serio estas cosas y digamos, yo soy un hijo de Dios, más me vale que yo viva esa clase de vida. Estoy aquí en esta tierra para expresar a mi Dios, para expresar esa vida preciosa. Y no solo yo, sino en compañía de todos mis hermanos, porque estamos hablando de ser una iglesia gloriosa. Amén. El ser hijo de Dios es para que el propósito de Dios se cumpla. Él quiere tener un pueblo lleno con su vida. Amén. Para que nosotros juntos lo expresemos. Entonces, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia. Las zarras son un anticipo, decíamos. Amén. Son un enganche. Son una probadita de la riqueza de Cristo, una probadita de que un día lo vamos a obtener totalmente. Amén, hermanos, lo vamos a experimentar totalmente. Vamos a heredar todo lo que Dios es. Así como decíamos al principio, tú das un enganche, te dan la casa, pero no es tuya, la estás disfrutando ahorita porque diste un enganche. Tú sigues dando los pagos, ¿sí o no? Sigue dando los pagos hasta que termines de pagarla, hasta entonces los vas a disfrutar plenamente. Mientras no, si no tienes cuidado la puedes perder. ¿Sí o no, hermano? Pero aquí no estamos hablando de que puedes perder la salvación, porque Dios ya te garantizó que eres. Lo que está hablando es de que ahora ese espíritu se nos dio como un enganche, se nos dio como un anticipo, se nos dio como una probadita de lo que viene enseguida, de lo que es Dios. Dios es sumamente rico y nos da un anticipo. Su Santo Espíritu es como un anticipo para que nosotros estemos disfrutando las riquezas, disfrutando las bendiciones, hasta que lo lleguemos a tener totalmente, ¿verdad? Es decir, esto nos va a tomar todos los días, hasta que Cristo venga. Amén. Todo eso, hablar de todos los días, tenemos que disfrutar de estas bendiciones, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Esto va a ser de cada día. Esto de estar disfrutando es de todos los días. Como cristianos, hermano, como hijos de Dios, se nos dio la vida de Dios para que nosotros la disfrutemos. Un día vamos a entrar en ese pleno disfrute. Ahorita es una probadita, imagínate, hermano. Es un pedazo de pastel, al rato tú lo vas a tener todo ese pastel. Amén. Fíjate que si nosotros vamos a leer verso 11 de Efesios 1, y luego nos brincamos al verso 14 y nos brincamos al verso 18, para que mires pues qué bonito es Dios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué dice que tuvimos? Herencia. Mira, Dios se dio a nosotros como herencia. ¿Una herencia para qué es?
Oh, a mí si me heredara alguien una riqueza, ¿tú crees que yo no me iba a salir de jale? Dios se dio a nosotros como herencia. Estamos hablando espiritualmente, para que seamos ¿qué? Ricos. Para que disfrutemos las riquezas de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu. Porque el Espíritu es solo, Él es el que nos imparte esas riquezas. Amén, hermanos. Y Dios dice, miren, ahí te va una probadita para que lo estemos disfrutando, disfrutando, hasta que un día entremos en el pleno disfrute. El pleno disfrute hasta que entremos a Canaán, acuérdate. Amén. Pero fíjese, hermano, lo importante, estamos en el 11, ¿da? Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gloria al Señor. Porque nos heredaron, hermano. Todas las riquezas son nuestras. En Cristo nos vinieron esas riquezas, esas bendiciones. Y el Espíritu Santo nos las da. Versículo 14, brinquemos. ¿Qué es las arras de qué? Disfrute, hermano. Disfrute. No solamente te sellaron para ser un hijo, sino para que entres al disfrute de las cosas de Dios, para que disfrutemos esa vida preciosa. Por eso qué tristeza es de que seas cristiano y no disfrutes las cosas de Dios. No disfrutes el orar, no disfrutes la palabra, no disfrutes el reunirte, no disfrutes alabar. Qué triste, hermano. Eres hijo de Dios y te metieron a esta vida para que la disfrutes, hermano. Venir a esta reunión es un disfrute. Es un disfrute. Pero fíjese que es las arras de nuestra herencia. Pero llegando al versículo 18, cambia el asunto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cambió el asunto. ¿Sí lo entiendes? Aquí Dios, al estar disfrutando de las riquezas de Cristo, dice Dios, ahora ustedes se vuelven ¿qué? Mi herencia. Fíjate, hermano. Por eso te decía en los estudios pasados, porque ya te lo expliqué un poquito. Dios se da a nosotros para que nosotros un día nos demos hacia Él. O sea, Dios, el propósito de Dios es de que seamos ¿qué? Uno en vida con Él. De que Él sea nuestro, lo poseamos todo y que Él también a nosotros nos provee totalmente. Que seamos uno, porque al final en la Nueva Jerusalén se logra el propósito de Dios. Todos somos uno con Dios. Amén, hermano. O sea, de que Dios fue nuestra herencia y nosotros al disfrutar la herencia llegamos a ser herencia para Dios. O sea, eso no es solamente para nosotros, hermano, porque eso nos vuelve a ser egoístas. O sea, hay que disfrutar a Dios para Dios. Todo es para gloria de Dios. Todo es para gloria de Dios. Por eso, hermano, nos llenamos de Cristo, disfrutamos de Cristo, pero para que Él también nos disfrute a nosotros. O sea, de que Dios dice, yo los heredo para que ustedes ahora se vuelvan mi herencia. Y así todos disfrutando de las riquezas, hermanos. ¿Sí se fija? Qué precioso. Amén. Ahora, terminamos con Efesios capítulo 4, versículo 30, porque esa es una sola probadita, ya casi lo terminamos. Porque de esto vamos a hablar en el domingo. Ya eres hijo de Dios, pero ¿qué pasó? Hay que pues entrarle a vivir la vida de Dios. Amén. Porque Dios quiere tener un pueblo lleno con su vida, que le exprese. Fíjese, léalo conmigo y terminamos aquí. Y no contristéis, porque lo vamos a mirar más adelante, Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención, ¿verdad? ¿Ok? No contristéis. ¿Cuántos no hemos leído este versículo? Pero ahora, fíjese que estudiando así, uno entiende estos versículos. Cuando nosotros no usamos bien el sello,
se pone triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró como sello, pero también como arras. Amén. Eres mi propiedad para que vivas ahora mi vida, para que seas rico en mí. Amén o no amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos la vida del Espíritu? No vivimos conforme al sellar de Dios. No vivimos como hijos de Dios. No vivimos como celestiales. ¿Qué sucede? Pues simplemente el Espíritu Santo está triste, como diciendo, ese no fue el propósito de mi sellar. Tú eres mi hijo. Yo te sellé para que tú experimentes las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios, para que fueras lleno de la vida de Dios y vivas la vida de Dios. Entonces Él se pone triste. Por eso, versículo que sigue, fíjese, por eso nos llama la atención a que nosotros no vivamos la vida que antes vivábamos. Dice, quítese de vosotros toda amargura, vivir amargados, siempre andar de malas y con esa cara. Hermano, eso no está bien. Contristas al Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios amargado. La vida de Dios no es amargada, hermano. ¿Amén o no amén? Quítese toda amargura, enojo, cuando andamos enojados. Ahora ella sabe que cuando mira a su esposa, ese sello no lo uses así. ¿Sí? Compórtate, el sello ese no de andar enojados. Bueno, sí se puede enojar uno, pero no peques. ¿Verdad? Pero como sí pecamos, mejor no te enojes. Ira. Quítese ira. Quítese toda gritería, toda malicidencia y toda malicia, porque somos sellados. ¿Me explico, hermano? Entonces, por eso el Espíritu se pone triste. No usamos bien el sellar. No usamos bien el Espíritu. El sello, arras, garantía, somos hijos, pero para que disfrutemos la vida de Dios. Es tan bonito y sencillo, pero uno se llena de gozo, hermanos. Amén. Entonces, nosotros cuando andamos hablando mal de los hermanos, cuando andamos enojados con los hermanos, cuando andamos peleándonos con los hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Yo no lo sellé para eso. Yo lo sellé para que sea una iglesia gloriosa, llena de la vida de Dios, expresando las riquezas de Cristo. Amén, hermanos. Entonces ya estamos entendiendo. Ahora creo que nos vamos a comportar mejor si usamos bien el Espíritu. Amén, póngase de pie. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Oh, te damos gracias, Señor. Mi Dios, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos tomado pues este tiempo para hablar de tu sello y de las arras, Señor. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es, y más Efesios, dice el apóstol Pedro que cuando tocamos Efesios es difícil de explicarlo. Efesios es difícil de entenderlo, por eso tenemos que orar al Señor para que alumbre nuestro entendimiento, nos revele su palabra, Señor, porque de lo contrario resultamos torciendo la palabra, y es lo que menos queremos hacer, Señor, sino queremos hablar tu pureza, la pureza de tu palabra, y creo que ahora nos has bendecido a través de este sellar, Señor. Especialmente el sellar, Señor. Ahora nos vamos contentos, Señor, sabiendo, Señor, que somos sellados por tu Santo Espíritu, Señor. Algo que ya habías prometido, pero cuando creímos en tu Evangelio, Señor, se hizo real en nuestras vidas, Señor. Fuimos sellados como tus hijos, Señor. Está garantizada nuestra salvación, está garantizada que somos tus hijos, Padre, por tu palabra, pero ahora tú quieres que vivamos como tales. Padre, muchas gracias por mis hermanos, sé que poco a poquito tú nos vas a ir capturando, Señor, por medio de tu palabra. Oro por mis hermanos para que los bendigas, Señor, y siempre estén anhelando más de ti, Señor. Padre, llévalos con bien también a sus hogares, ahora que ya van de regreso a casa. Cuídalas en su camino, Señor. Cuídalos, Padre, y bendígalos, Señor. Padre Celestial, a todos mis hermanos que estuvieron con nosotros conectados de igual manera, bendígalos grandemente.
Despídenos en paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludemos a los hermanos. Estamos despedidos. Nos miramos aquí el próximo servicio.